Cuando recibí la llamada diciendo que querían hacer una entrevista en persona, acepté de inmediato. Les dije que estaba disponible a cualquier momento. Me dijeron que harían esta entrevista una semana en la que me habían hablado y que varios miembros y líderes de la comunidad estarían participando en esta entrevista. Nunca había tenido una entrevista de este tipo antes. No tenía idea lo que me iban a preguntar, ni tampoco cómo vestirme o cómo tener una entrevista de este tipo. Estaba algo preocupado y a la vez ansioso porque sentía mucha confianza en lo que podía ofrecer para este departamento. Traté de prepararme estudiando información de la ciudad y del departamento al que estaba aplicando, también de los retos en la ciudad y la póliza que tenía la organización en su momento. Sentí que al conocer más las labores en las que estaba tratando de conseguir, y especialmente en esta zona en la que estaba tratando de trabajar, me haría entender un poco más de cuáles eran las expectativas y a la vez también sabría cómo contestar a cualquier tipo de pregunta diversa de una forma más específica de lo que ellos querían escuchar. El día de la entrevista mi hermano me prestó uno de sus sacos y mi familia me deseó mucha suerte en lo que sabía que esto iba a cambiar mi vida. La encargada del proceso de contratación y de entrevistas era una sargento. Se llamaba Driggers. Ella era la que estaba encargada y responsable de todo este proceso. Ella me recibió y me pasó al cuarto donde iban a tener la entrevista. En el cuarto de entrevista me esperaba uno de los jefes grandes del departamento. Era un hombre grande y tenía el rango de coronel. Dadas las circunstancias del tipo de estructura de rangos que tienen, es casi similar al estilo militar. El coronel se llamaba Barfield. Uno de los capitanes también estaban aquí presentes en la entrevista, se llamaba Nathan. Y también estaba uno de los representantes de relaciones públicas, no recuerdo su nombre, pero él también estaba atendiendo a la entrevista, y también la sargento Driggers. Al principio me hicieron preguntas personales acerca de mi familia, de mi tiempo viviendo en Carolina del Sur y en la ciudad donde estaba aplicando, y también el tipo de experiencia que tenía. Mi pasado era algo simple para mí, pero sentía que era suficiente en las expectativas de qué esperaban para un miembro de este departamento. Mi experiencia en diferentes trabajos que trataron de diferentes aspectos en relaciones públicas me daban una oportunidad de entender al público, y la experiencia que tenía en el ejército y en la experiencia en combate me daba una confianza suficiente para saber cómo poder lidiar con situaciones de este tipo relacionadas con el crimen. De todas las preguntas, la última pregunta fue la que más me sacó de mi área de comodidad. Uno de los subcomandantes, coronel Barfield, me ve a los ojos y me pregunta: ¿por qué deberíamos contratarte a ti? Al principio no supe cómo contestar esa pregunta. Igual, como les digo, era la primera vez que tenía una entrevista de este tipo. Era joven y nunca había lidiado en un nivel así con alguien. No supe muy bien cómo contestar esta pregunta al principio. Después me puse a pensar y contesté con un poco de humildad y desesperación, que sentía que estaba preparado y que deseaba el trabajo para estar aquí, que deseaba trabajar con esta organización porque sentía que para mí era lo correcto. La entrevista terminó con saludos y con sonrisas. Me sentí confiado, pero a la vez algo preocupado de los resultados de esta entrevista. A pesar que sentía que todavía tenía muchas opciones, todavía sentía dentro de mí que quería hacer este trabajo. 3 días después recibí una llamada de la sargento Driggers ofreciéndome un trabajo. Estaba emocionado y muy contento, ya que después de mucho trabajo y preparaciones me dieron la oportunidad que tanto había soñado tener.